El pasado viernes 23 de abril de este año 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la iniciativa de la reforma al outsourcing. Derivado de lo anterior, pues han resultado muchos comentarios y dudas al respecto. Es por eso que hoy traemos invitados a este tema. Soy Giovanna Cruz, abogada y fundadora de la firma Growing Law en la Ciudad de México, y hoy hablaremos de reforma al outsourcing. Hoy tenemos de invitados al maestro Enrique Bautista Paz. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho, catedrático de licenciatura y maestría en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, litigante en materia laboral, y desde el 2016 se constituyó como socio integrante del despacho Vaparrosa Abogados, especializado en materia laboral y seguridad social. Muchas gracias por venir, maestro Enrique Bautista. También tenemos al maestro Jesús Antonio Núñez Aguilar. Ya lo conocen muchos de ustedes, además de que es mi esposo. Él es maestro en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Barra Nacional de Abogados. Además, es integrante del área de Seguridad Social en la Comisión Federal de Electricidad, con más de 16 años de experiencia en Seguridad Social y cofundador del despacho Growing Law Abogados. Gracias nuevamente por venir. Y a mí me encanta lo más básico, porque aunque todos ya saben qué es el outsourcing o mucha gente lo ha vivido en carne propia, ¿cuál es la definición técnica o qué definición le daría usted, licenciado? Ok, empezando con el tema del outsourcing, platicábamos previo a iniciar la grabación, que es cuando una persona física o moral presta sus trabajadores para otra persona, ¿no? En pocas palabras, hacen como que esa ficción donde ponen a trabajar en otra empresa a estas personas, cuando la primera es quien absorbe la carga laboral y las responsabilidades para con ellos, ¿no? Es básicamente la figura del outsourcing. En alguna palabra que la gente pueda entender de manera general, ¿qué palabra le darías como un sinónimo al outsourcing? Una simulación. Ok. Y bueno, también, como decía, lo han vivido en carne propia muchos de los trabajadores. De hecho, muchas veces en el video de cálculo de finiquito mandan mensajes respecto de ello, ¿no? Que fueron subcontratados o se hizo este tipo de simulación respecto de un trabajo. ¿Qué cambios importantes se están haciendo en esta reforma? Ok, primero es importante decir que el outsourcing o la subcontratación no es nada nuevo, es una figura que se lleva aplicando en nuestro país mucho tiempo. ¿Qué es lo que quieren o qué es lo que pretenden los patrones hacer con esta figura? Muy fácil, hacer una simulación de una relación de trabajo, donde una empresa, vamos a poner una empresa A, contrata o tiene varios trabajadores y esta empresa A pone a disposición esos trabajadores a una empresa B, para que la empresa B pueda ocupar a estos trabajadores. Sin embargo, quien tiene la responsabilidad sería la empresa A. ¿Por qué? Porque es quien les paga y quien los da de alta en el Seguro Social. Esto si es que se da el caso, porque muchas veces tratamos o las empresas tratan de hacer o de llevar a cabo esta figura con esta finalidad de evadir una o diversas obligaciones, ya sea en seguridad social, referente al Infonavit, a las Afores o, en su caso, a Hacienda. Ahora, por otra parte, debemos de tomar en cuenta que, como les comenté hace un momento, no es una figura nueva. Sin embargo, en nuestra legislación, en la Ley Federal del Trabajo, es una figura que se encuentra en pañales. ¿Por qué? Porque a partir del 2012, con la reforma que se dio, para ser exactos, el 30 de noviembre, se reformó y se empezó a ver toda esta figura del outsourcing, o como viene en la ley, la subcontratación. Sin embargo, no era algo muy claro para que en 2021, para ser exactos, 23 de abril, se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación esta nueva reforma del outsourcing, que nos está poniendo más candados y nos está llevando a reglas especializadas para que estos patrones que intentan o pretenden llevar a cabo una simulación tengan mayores sanciones y que dejen de hacer esta circunstancia de el outsourcing o la subcontratación. Pero entonces no desaparece, simplemente va a estar más controlado. Así es. ¿Qué es lo que se pretende con esta reforma? Que se controle. ¿Por qué? Porque existen muchas empresas que el público debe conocer y que son súper conocidas. Para no quemarlas, no vamos a mencionarlas, pero hay muchas empresas que se dedican a esta cuestión. Y reitero, tienden a burlar estas obligaciones.
¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces van en contra de los trabajadores. ¿Por qué? Los trabajadores dicen, prefiero tener un salario, prefiero tener un empleo a pesar de que mi patrón no sea mi patrón, porque esto es lo que llega a pasar, pero tener algo seguro, poco pero seguro. ¿Cuál es la cuestión? Que no lo ven hoy en día, que lo ven o que se van a dar cuenta a futuro. ¿Por qué? Porque cuando tengan 50, 60, 65 años y sean candidatos a alguna prestación de seguridad social, en este caso a tener una pensión, no van a tener estos derechos para tener acceso a esta pensión. Y esto es algo muy importante, que desafortunadamente estos patrones que simulan esta figura no se dan cuenta y no les interesa y va en contra de los trabajadores. Además que ha sido muy cómoda, ¿no, maestro? Sobre todo porque se volvió tan cómoda que se volvió incluso como un tipo de moda, ¿no? La mayoría de los trabajadores en México, desgraciadamente, han sido contratados de esta manera. ¿Algo que agregar de algún cambio, maestro? Bueno, respecto a lo que decía el maestro Enrique, bien lo dice él, ¿no? Ya tiene tantos años esta figura y pienso yo que sí es una buena manera de controlarlo y de ayudar al trabajador, porque bien es cierto lo que menciona, que en un futuro, cuando ya sean sujetos a recibir esta prestación de una pensión, es cuando se vienen los problemas, ¿no? Se dan cuenta que todo este tiempo que estuvieron trabajando porque muchos sí saben de la situación, donde no tienen esa cotización al Seguro Social porque nunca tuvieron un patrón real o el patrón con el que prestaron su servicio no era su patrón real y nunca les dieron esa cotización al instituto, ya sea al ISSSTE, al IMSS. O sea, en ese momento es cuando se dan cuenta y viene la problemática, ¿no? Porque ya están en una edad avanzada para continuar trabajando, ya lo que quieren es retirarse y recibir una pensión para poder subsistir, cosa a la que no van a poder llegar. Bien lo dice que muchos toman ese camino de la seguridad. Yo prefiero tener un empleo seguro ahorita, sé que no me están dando mi seguridad social, que no me están pagando mis aportaciones a la seguridad social, pero prefiero eso por la situación económica del país, ¿no? Sí es una buena manera de controlarlo, porque ahora les están exigiendo ciertas responsabilidades a reportar antes de permitir esta figura, porque bien es necesario mencionar que no se prohíbe. El outsourcing no se está prohibiendo, pero se está modificando a manera de regularizar estas precisamente obligaciones de cada patrón, ¿no? Muchas veces estos candados que menciona el maestro pues son precisamente para el patrón o el empresario, porque son los que tienen mayor conocimiento, regularmente están preocupados más por la empresa. Muchas veces el trabajador desconoce bien cuáles son sus semanas cotizadas, cómo fueron dados de alta, cuándo fueron dados de baja, no saben exactamente ese tipo de cuestiones. ¿Qué le recomendaría, maestro, a los empresarios o patrones que nos ven hoy en Itillo para que no caigan en multas y no caigan este tipo de errores, ¿no? Que sean bien asesorados? Ok, en primer término, debemos de tomar en cuenta que la figura del outsourcing o de la subcontratación no es una figura propia de empresas privadas, como nosotros lo conoceríamos a empresas que se encuentran en el apartado A del artículo 123, sino también aplica para las empresas públicas o entes de gobierno. ¿Quiénes son estos? Todos aquellos que regula el apartado B del artículo 123 constitucional. Es muy importante tener en cuenta esta circunstancia. Ahora, tanto empresas privadas como empresas públicas están sujetas a ciertas obligaciones y en consecuencia pueden, si evaden estas obligaciones, bueno, van a ser objeto de algunas multas. ¿Cuál es la cuestión para que no caigan en estas multas? Simple y sencillamente tener en cuenta todo lo que viene en la reforma. Es muy importante, si bien es cierto, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril, no entra o no aplica de forma inmediata. Se dan en la ley, en los transitorios a esta reforma, algunos plazos. Estamos hablando de algunos plazos de 30 o 90 días en algunos casos. 30 días en el caso de que la Secretaría de Trabajo y las autoridades correspondientes van a emitir los lineamientos. ¿Para qué efecto? Para que exista un registro laboral de las empresas que van a subcontratar. Y en este punto le doy la razón al licenciado Antonio, donde me decía que no se está prohibiendo el outsourcing. Es cierto, no se está prohibiendo, simple y sencillamente se está regulando. Y volvemos,
¿A qué se va a regular o a qué nos referimos con estos registros? Bueno, una vez que hayan pasado estos 30 días donde las autoridades hayan expedido estos requisitos para el registro, van a tener 90 días las empresas a efecto de que se puedan inscribir en estos registros. Y este registro se va a renovar cada 3 años. Es decir, yo, empresa, vamos a poner Vaparosa Abogados, que capacita a uno o varios trabajadores para poderlos colocar en varias empresas para que no tengan problemas jurídicos, yo voy a tener 90 días contados a partir de la publicación de la reforma para inscribir mi empresa como una empresa de subcontratación para que esté en aptitud de poder colocar a esos abogados en una o varias empresas para que puedan llevar a cabo este trabajo. Ahora, hay algo muy importante que no hemos tocado. ¿A qué nos referimos con esta cuestión o quiénes van a poder subcontratar y quiénes no? Van a poder subcontratar las personas que vayan y presten un servicio que no encuadren con el objeto social de la empresa y que no realicen la actividad económicamente preponderante de la empresa y que tengan un carácter especializado. En estos 3 puntos, las empresas que tengan o que quieran o que pretendan subcontratar lo van a poder hacer. No va a pasar lo que pasaba hace algunos años que decían, bueno, yo empresa A voy a colocar 100 trabajadores en empresa B y esos 100 trabajadores que coloco en empresa B son los únicos que voy a tener empresa B. No, hoy en día voy a poder colocar uno o varios trabajadores, sí, pero siempre y cuando no caigan en estos supuestos. Una, que no realicen una actividad económicamente preponderante de la empresa, que no estén en el objeto social o que no realicen una actividad directamente del objeto social, y 3, que realicen una actividad con un carácter de especializado. Acaba de mencionar, maestro, algo muy importante, que no deben de desempeñar el mismo objeto social. ¿Nos podría decir a la audiencia para que tengan un ejemplo práctico al respecto y se entienda así? Bueno, de lo que comentas, un ejemplo práctico podría ser una panadería que quiera contratar o más bien subcontratar a una o a varias personas. En este caso no podría contratar o subcontratar a uno o varios panaderos a través de un outsourcing. ¿Qué es lo que podría o qué actividad tendría que realizar el trabajador o los trabajadores que van a realizar este trabajo por subcontratación? Muy fácil, tal vez podría subcontratar a uno o varias personas que realicen la limpieza. ¿A qué voy con esto? Las personas que se subcontraten no van a realizar la actividad principal de la empresa. En este caso, ya sea o vender panes o fabricar los panes o hacer los pasteles. No va a poder subcontratar a personas que encuadren en estas actividades, pero sí va a poder subcontratar a personas que tal vez realicen la limpieza o que tal vez realicen la publicidad o los famosos volanteros. A estos sí los va a poder subcontratar a través de un tercero que va a tener personas especializadas en limpieza o en mercadotecnia que van a realizar estos trabajos, de los cuales esta panadería se va a ver beneficiada. Sí, ya que no es su actividad principal, pues puedes subcontratar a los demás. ¿Algo para concluir, maestro? Hay varias empresas de outsourcing, ¿no? En México tenemos 2 muy grandes, muy grandes. También están incluidas en el siguiente comentario, ¿no? Las pequeñas empresas outsourcing, acérquense a especialistas de la materia para que les ayuden a hacer esta transición con la nueva adaptación a las normas mexicanas, ¿no? Grandes y pequeñas, cualquiera. Y digo, empecemos a tomar en cuenta las normas para no caer en estas multas que nos mencionaba el maestro Enrique, que pues van desde los 20,000 a 500,000 pesos, ¿no? Yo creo que a ninguno de los empresarios o emprendedores les sobra esa lanita, ¿no? Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas en beneficio de la fuente trabajadora que a final de cuentas también necesita y se está esforzando hoy día para que en un futuro pueda tener un retiro digno. Recuerden que en Growing Law contamos con abogados especialistas en materia laboral, sobre todo en materia laboral empresarial, como lo es el maestro Enrique Paz y también el maestro Antonio Núñez. Y ya saben, acérquense a personas que realmente sepan del tema para no caer en estas multas. Y como siempre me despido pidiéndoles que le den un me gusta, compartir y sobre todo activar la campanita para que lleguen las notificaciones. Soy Joana Cruz. Soy Enrique Bautista. Soy Antonio Núñez. Abogados de la Ciudad de México. Y recuerden, como siempre, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Nos vemos el próximo viernes.